Gracias Gaby, gracias María por prestarse a esta entrevista, a esta locura que hago para Bariloche al Día, y cuéntenme qué es lo que estamos viendo o que podemos ver en Casa Bachmann. Bueno, en Casa Bachmann armamos una muestra que se llama Entre la piedra y la piel, superficies donde el tiempo escribe, que trata de crear un diálogo entre lo que hace Gaby, que conozco su obra hace mucho, pues también compartimos desde hace mucho ser croquiseros urbanos los dos, y aparte asisto al taller de él y bueno, juntos yo sigo aprendiendo, siempre es lindo poder encontrarse en un espacio de taller para seguir aprendiendo. Y él me propuso hace unos meses, sabe que yo hago retrato, el retrato tanto de figura humana como la figura con manos, miradas, personas. Me propuso poner en diálogo estas construcciones arquitectónicas y lo humano del retrato, con el eje, atravesado por el eje del tiempo, del paso del tiempo, y de lo que nos van diciendo estas obras atravesadas por el tiempo. Así que de eso un poco se trata la muestra. Y ahí tuvo mucho que ver la unión de estos dos universos que aparentemente son distintos, Juan Manuel Ferrarini, que es el curador de la muestra, y quien nos fue ayudando un poco a ensamblar esos dos territorios, porque son dos cosas distintas aparentemente, o sea, la rigidez quizás de la arquitectura y lo más sensible o natural de la figura humana, pero como dijo él, un poco en la arquitectura también hay lo natural y también en el cuerpo humano hay arquitectura. Entonces, ese ensamblaje y el paso del tiempo es lo que permite unir las obras de nuestras obras en esta muestra. Bien, qué lindo me parece, me resulta a mí, porque en algún momento fui alumno, también fui profesor, sigo siendo alumno y a veces también termino siendo profesor. Qué lindo que un profesor y una alumna estén exponiendo juntos en un espacio de arte. No es algo que se dé habitualmente. De parte tuya, Gaby, es un gesto hermoso, y de parte tuya, María, es un desafío importante. Sí. ¿No? ¿Cómo se sienten? Bueno, Gaby. Yo ahí quiero decir algo que está buena, digamos, la apreciación, pero yo a María Paz la veo como una artista más, o sea, ella es una alumna del taller, pero para esta muestra yo realmente la convoqué porque admiro su obra también, su manera de trabajar, su manera de pintar. Entonces, para mí en este momento María Paz está como una artista que estamos exponiendo juntos, digamos. Ya lo otro, lo del taller, digamos, es como que trasciende eso. Así que bueno, es un poco como lo estoy viviendo yo, ¿no? Bien. María, la exposición, como ustedes contaban recién, la titularon Entre la piedra y la piel. ¿Cómo preparaste tu mente y el pincel como acuarelista para retratar algo tan vivo, cambiante y lleno de historia como la piel humana? Es un desafío y uno se involucra mucho personalmente porque yo trato de transmitir algo vivo que hay en esas acuarelas, algo de emoción, algo de las historias, las identidades de esos personajes que voy plasmando en las hojas con las acuarelas. Y también me gusta ver cómo la gente se conecta. Esta vez que estuvimos en la inauguración, se acercó mucha gente a felicitarme por las miradas, claro. Las miradas que transmiten, y bueno, es algo que es una búsqueda. Yo voy probando, no sale de una, como decíamos también en la inauguración, es un trabajo de aprendizaje y de ir probando y de amigarse con la acuarela, que es maravillosa, pero es una técnica compleja, así que eso voy tratando de generar esto de que transmitan algo las obras. El retrato es algo muy hermoso y muy humano. Sí, tengo dos preguntas y estaba pensando cuál de las dos hacer porque me diste pie para las dos, tengo que decidir.
decidí preguntarle algo a Gaby, así ordeno mi cabeza. Gaby, vos trabajás mucho con el croquis in situ. Una vez me lo explicaste cuando viniste a casa también. El boceto presencial en el lugar, ¿no? Estar ahí. En un mundo donde todo se fotografía de manera tan inmediata, ¿qué te aporta el tiempo y el trazo del dibujo manual al pararte frente a un edificio histórico? Está bueno. Sí, me aporta justamente todo lo que lo inmediato no me aporta. Me da tiempo para poder dibujar, que está bueno, me da una sensación de que necesito estar en el lugar, registrando. El lugar también es muy importante, verlo en directo, no es lo mismo verlo a través de una foto, verlo a través de, no sé, de una pantalla. Ver la casa, lo que uno está dibujando de frente es algo muy especial. Y no tiene solamente que ver con que es un referente eso que uno está dibujando, sino con lo que está pasando en ese momento, si hace frío, si hace calor, si hay viento, si uno está en grupo, si uno está solo, si la gente que se acerca te pregunta cosas. Para mí es una experiencia muy especial. No se puede hacer siempre, hoy justo la entrevista está en un día que está diluviendo. Complicado. Claro, hoy no se podría, tampoco uno puede mentir y decir que no trabaja de foto. Trabaja de foto y yo siempre digo en el taller, si anterior a la invención de la fotografía los artistas hubieran tenido una cámara fotográfica, la hubieran usado, porque es una herramienta que ayuda muchísimo a registrar, pero no hay como la vivencia frente al objeto, frente a la persona, frente a la construcción. ¿Me permiten meter un bocadillo Sí, claro. a eso que acabas de decir? Antiguamente existía la cámara oscura. En la cámara oscura se encerraban los pintores de la época del Renacimiento y bocetaban sobre el lienzo lo que veían a través del estenopo y después iban a su estudio y terminaban de hacer la obra. No se había inventado la fotografía de Luis Daguerre y de Nicéforo Niepce, pero sí existía la idea de capturar a través de un sistema la facilidad o la comodidad de llevarse un boceto, era como calcar. ¿Viste? Todas estas disciplinas están relacionadas unas con otras, ¿no? O sea que en tu obra, aparte de la delicadeza de los trazos, los detalles de alguna construcción, también hay mucho de lo vivido por estas cositas que contabas. Alguien te preguntó, un aroma, un estado de ánimo tuyo, ¿no? Sí, porque eso es parte del momento que uno está dibujando. Claro. Así que está bien que uno está recontra concentrado en esa casa. Siempre digo que, nos pasa mucho los que dibujamos. Cuando dibujas algo, lo ves de una manera totalmente distinta. Te aporta una información que hasta ese momento, y mira que puedes haber pasado por esa casa un montón de veces, o haber visto ese retrato de esa persona un montón de veces. Cuando tuviste que apoyar el lápiz y dibujarlo, ahí te diste cuenta, mira cómo es esto, y mira cómo dobla acá, y mira cómo es esta sombra. Hay un antes y un después en la información cuando uno dibuja. Claro. María, tengo casi ordenadas las preguntas. Vos hablabas de la técnica de la acuarela, de la complejidad, porque claro, la acuarela la base de la acuarela no es el pigmento en sí mismo, sino que es el agua, ¿no es cierto? Y el agua va para donde quiere. Entonces, creo que hay algo que lo dijiste en algún lado y yo lo rescaté mágicamente del éter. Dar permiso a que la acuarela vaya sucediendo. Sí. ¿No? ¿Cómo manejás esa delgada línea entre el control que exige un retrato y la total libertad que tiene el agua sobre el papel? Es un camino hermoso, porque uno se va amigando con eso que va sucediendo y se va haciéndose cómplice de lo que va pasando con el agua y con el pigmento. En mis retratos, por lo general, hay mucho de frescura en el fondo y en la figura. Me gusta que se vaya mezclando y
juego mucho, yo creo que también está emparentado con el jugar, el permitirse ver qué sucede y amigarse con esto que va sucediendo. Y también, hablando del paso del tiempo, requiere de tiempos. Claro. El poder hacer una obra, no se puede, es como filosófico, decir esto es paso a paso, tengo que esperar, tengo que ver qué me va diciendo la obra, voy por acá, voy por allá. Es muy lindo cuando uno empieza una obra, pensar cómo la va a hacer, tener esa idea y después, bueno, ver qué va pasando. Es maravilloso ir combinando esas cosas. Aprovechando que no está presente, pero sí está en espíritu, el curador es esa persona que en una de esas, a través del texto curatorial y de cómo acomoda o ayuda a acomodar las obras en una sala, le traslada al público una facilidad de la lectura de la exposición, porque en el texto de Juan, él dice que las arrugas de una mano o una mirada no hablan de decadencia, sino de permanencia, que es como haber puesto el sello a lo que vos acabás de contar, María. ¿Qué buscas transmitir en el espectador cuando elegís pintar esos detalles del paso del tiempo? Y por ahí que se emocionen o que se sientan identificados con alguna historia personal, con algún... Por ejemplo, el otro día vino una chica de la línea sur, una mujer de la línea sur, y me dijo, es como mi abuela. Claro. El cuadro de la señora que está con las manos cruzadas. Y son esos gestos, esas formas formas de las caras o de la mirada, de los ojos, que también cuentan historias que son de todos. O sea, no son una historia que yo fui imaginando, pero también otra persona puede pensar otra historia. Entonces eso es lo que más me gusta del retrato, que atraviesa el papel y interpela al que lo está mirando. Y entonces no trabajás con fotografías de retratos. Trabajo con fotografías, pero las recreo. O sea, yo puedo tomar una foto de una persona, pero las manos de otra, o voy así combinando, voy haciendo mi propia obra, y si no, tomo fotos mías, de mis manos o de mi mirada, y la voy modificando. Bien. Gaby, Sí. tu obra rescata las grietas, el desgaste de los escalones, las maderas de la arquitectura. ¿Qué detalles específicos tiene que tener una fachada histórica de Bariloche o de algún otro lugar, porque tenés mucha obra también de Chile, para que decidas, bueno, abro una libreta o no sé, un cuaderno, lo que lleves, un blog, y hago un boceto de esto? ¿Qué es lo que te atrapa? Tiene que estar atravesado por el paso del tiempo. O sea, a mí las cosas nuevas, yo podría también dibujar edificios. En Bariloche está construyendo edificios todo el tiempo, hoteles nuevos, y a mí eso lo siento, pero no me puede gustar arquitectónicamente, me gusta mucho la arquitectura, la sigo, no estoy en contra de la arquitectura moderna, pero para que yo pinte una casa, me pare y diga esto, me detenga y me emocione con ese lugar, tiene que notarse el tiempo, el desgaste, cierto deterioro. O sea, hace mucho tiempo me vengo preguntando también por qué estoy pintando casas viejas. Al principio yo arranqué pintando casas porque era un ejercicio que me permitía aprender a pintar. O sea, pura y exclusivamente me permitía aprender la técnica. Y de hecho sigue siendo un motivo por el cual yo continúo con la técnica. Pero me vengo preguntando por qué las casas, por qué viejas, cuáles casas, como decís vos, ¿no? ¿Qué tiene que tener una casa para ser pintada? Y me doy cuenta que tiene que tener una identidad que la da el paso del tiempo. Esta famosa frase que decían ahora en esta serie del Eternauta, ¿no? Lo viejo vuelve, o lo viejo como está de moda. Y yo pienso que hay algo de eso, o sea... Lo viejo también funciona. Lo viejo también funciona, esta frase.
Y bueno, de hecho hay un montón de textos que hemos hablado con María Paz que mencionan también el paso del tiempo. Es muy interesante el paso del tiempo. En la historia del arte está la preocupación del paso del tiempo. No es un tema nuestro único. Así que ahí está, me parece. Y que seguramente tiene que ver con cosas de uno. Seguro que tiene que ver con cosas de uno, del atravesar, del crecer, de la madurez, de la gente que está ahí y que se va. Y en una casa hay esa vida también. Hay memoria. Hay memoria, hay un momento que se la construye, un momento que es nuevo, un momento que se agranda, que crece la familia, y un momento en que la casa se deteriora y por ahí hasta se derrumba, se pierde, se incendia, se tira abajo para construir un edificio nuevo. Hay una vida, hay memoria, hay una vida. De los que vivieron y de los que construyeron esa casa. Claro. No solo de los que vivieron. Que en Bariloche es muy interesante, todos los pioneros que se encargaron de construir esta casa. Que es un poco lo que hemos charlado mucho con María Paz, ¿no? De ensamblar las personas y las casas desde ese lugar también. Es una manera incluso de rescatar y mantener viva la historia de una ciudad. Sí. Por esto que vos decís, bueno, tiran abajo una casa porque se mudó la familia, vendieron, lo que sea, y van a construir una torre porque el terreno está power, como pasó con la casa donde funcionaba el correo. El ¿no? correo, exacto. Sí. Nosotros podemos hablar un montón de eso. Sí. A ver, cuenten mientras me ordeno. Y no sé si querés No, agregar. que justamente cuando empezamos a pensar juntos esta idea de entre la piedra y la piel, hablábamos esto, de qué nos motiva a pintar lo que pintamos. Y creo que cada uno cuando elige qué pintar tiene que estar afectado por eso que va a mostrar en ese papel. Y mis retratos también tienen que ver con mi historia, con esto de la admiración a la gente mayor también, a la sabiduría de los años. Y muchas veces en la mirada, algunos me dicen, es la mirada de algún familiar, y se ve que yo pinto desde lo que veo, desde lo que fui construyendo yo como persona. Claro. Porque todo se asemeja a miradas familiares, a manos familiares. Entonces eso es interesante. Eso es porque uno siempre deja un poquito de uno en lo que hace. La obra que muestra un plano arquitectónico y dos manos que están, ¿esas son tus manos? Esas son mis manos y es un plano de mi papá. Ah, mira. Que era arquitecto. Ajá. Falleció hace 1 año y medio y yo, honrando su trabajo, juntando cosas de la casa de mis hijos, encontré ese plano y se me ocurrió intervenirlo con mis manos. Bien. Perdón, hay una palabra que Juan Manuel Tarrarini, el curador, mencionó en el texto que vos le dijiste. Me parecía muy interesante en el texto curatorial de Juan que se rescata la permanencia en el tema del paso del tiempo, no la decadencia. Claro. Uno puede ver el paso del tiempo y las cosas viejas, por decirlo así, como algo decadente. Y para nosotros no. Para nosotros ver una persona con todas sus arrugas, ver una casa con toda su madera vencijada, todo eso es riqueza. O sea, para nosotros que pintamos, todo eso es riqueza para nuestro trabajo de pintar. Ni hablar después de las emociones que eso genera. Porque uno se emociona también, ¿no? Con esa casa vieja. El día que estábamos armando la muestra, yo tenía que estacionar el auto, acá en el centro es un lío, lo estacioné bien arriba. Bajaba por Villegas hacia Albarracín y hay una casa que está en la esquina que se está deteriorando. Y a pesar del apuro me di vuelta y le tomé una de las miles de fotos que le he tomado a esa casa. Y dije, mirá vos cómo a pesar de que esta casa la vi 20.000 veces, hoy había una forma que me estaba dando el sol, por el amanecer, bla, 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 bla. Le saqué una foto, me detuve. Para mí, ahí yo dije, bueno, claro, evidentemente a mí las casas viejas me dicen algo que es muy especial. Claro. Si no, no me frenaría. Ahora, totalmente fuera del guión de la entrevista, la mirada de la persona, cuando uno se dedica a algo artístico, a una actividad artística, pintar, dibujar, fotografiar, hacer teatro, la mirada del artista
cambia un poco de la mirada de la persona oficinista o de la persona que no hace arte con respecto a las cosas que lo rodean? Yo creo que ¿Miran diferente? Contestemos sí. sí, yo creo que aprendemos a mirar de otra manera. Ajá. Dibujar es aprender a mirar y volcar en una hoja lo que uno está mirando también es un trabajo de aprendizaje, de observación. Sí. Y muchas veces uno mira también en distintos colores. A mí me pasa, a veces digo, uy, estoy media como rara, pero cuando mirás el cielo, aparte Bariloche tiene estos colores que nos atraviesan. Permanentemente. Entonces sí, yo no pierdo la capacidad de asombro, nunca. Entonces eso también ayuda a la creatividad, porque es importante también porque no es que ponemos en las hojas exactamente lo que vemos, sino lo que vemos atravesado por nuestras emociones. Y eso tiene que ver con esto de educar la mirada y también la emoción de lo que uno quiere poner ahí. Por ahí está bueno también diferenciar, o sea, porque en relación a la pregunta que es muy interesante, si uno, así como si el que pinta tuviera una capacidad superior, creo que si uno separa lo que es la sensibilidad de lo que es el lenguaje que uno utiliza para pintar, sensibilidad tenemos todos, o sea, cualquier persona se puede sentir, se puede emocionar por algo, y eso creo que no es que nos hace a nosotros superiores ni nada, me parece que estamos a la par de cualquier persona que se emociona. Lo que tiene uno es un manejo del lenguaje visual, en donde, por ejemplo, como dice ella, ¿no? Determinados colores. Sí, seguramente cuando uno va manejando ve luces y sombras, ve armonía de color, ve complementario, ve un montón de cosas que son del lenguaje visual y que uno ya está pensando el cuadro en ese momento. Claro, ese es un aprendizaje que uno no tiene, que mucha gente no lo tiene porque simplemente no se sentó a estudiar el lenguaje visual. Y creo que ahí está la diferencia, en que uno está pensando en cómo trasladar eso que a uno le emociona y que le emociona a todo el mundo, cada uno tiene sus temas de emoción, eso es un tema que es de cada uno, pero después uno se encuentra como el lenguaje para trasladar eso, que el del músico encontrará la música y por ahí uno no te dice nada del sonido del río y por ahí le está pensando ya una melodía. Yo una vez le pregunté a alguien que hace música si escuchaba en función de o sea, lo que él sabía de música y me dijo que sí, que muchas veces sí, él está pensando en qué tono está. Claro. A mí me pasa, que estoy pensando cómo formar ese color que estoy observando, ya la técnica para trabajar. Exacto, para volcar eso en la obra. ¿Y hay algún estado de ánimo particular que les complique para pintar? ¿Tienen algún cuidado? Bueno, no, si estoy así no agarro el pincel porque voy a perder el tiempo. ¿Cómo es el proceso, técnicamente hablando, de un acuarelista? Para mí hay que tener cuidado con las distracciones de este mundo moderno, o sea, más que nada. Porque lo otro, es verdad que uno a veces puede ponerse a pintar enojado y te da un muy buen resultado, o no, y te da un buen resultado, o por ahí dijiste voy a destinar todo el día porque hoy estoy en estado zen y resulta que ese día pasó no sale nada. Y no salió nada. Entonces es medio raro también el tema por el cual uno a veces produce. Es verdad que los dos tenemos como cierta disciplina de, bueno, todos los días pintar o tratar de tener momentos, porque bueno, un poco hay que tenerlo para poder producir. Pero yo creo que las distracciones para todos, no solo para nosotros, son el enemigo de hoy, digamos, ¿no? Todo el celular, el WhatsApp, las redes sociales, todo eso sí atenta contra la producción y te está desconcentrando constantemente. Eso para mí es fundamental. Sí, a mí me pasa que ese día que estoy con un ánimo medio pinchado me hace muy bien. Sé que tengo que recurrir a la acuarela y me transformo. Me hace muy bien. Eso sí, necesito, y esto que dice Gaby, todos los días o día por medio, es vital ponerme a dibujar, a grabatear, a hacer algo con las manos y en función de la acuarela, bueno, es maravillosa. Aparte lo bueno de la técnica de la acuarela es que uno empieza, guarda todo y no hay que hacer tanto despliegue, es fácil. Ahí me ayudaste a inventar una pregunta también totalmente fuera del libreto.
¿Por qué acuarela y no acrílico u óleo? ¿O qué les llamó de la acuarela que se volcaron tanto a la acuarela? Yo hice acrílico muchos Ajá. años y empecé a trabajar la acuarela, empecé en el 2015, unos meses, con una profesora y después en el 2020, con la pandemia, cuando estábamos con más tiempo por ahí de buscar qué cosas hacer, a pesar que trabajaba, empecé con la acuarela y es una técnica que me encantó, me atravesó y me encanta, es práctica, se puede salir con un bolsito al aire libre a tomar registro y tirar color in situ. La acuarela tiene esa facilidad, aparte que la técnica es maravillosa y da un montón de matices y posibilidades que quizás sí o quizás no, a mí yo la prefiero, me gusta mucho. Me quedé pensando en algo de la pregunta anterior. A ver. Que justo hablaban del estado de ánimo y a veces hasta ponerte a sacarle punta a los lápices o lavar los pinceles te cambia el estado de ánimo con el que venís. Por ahí ese día no tenés tiempo para pintar, no estás en estado de pintar. Tuviste un problema, discutiste con alguien, pero te pones a ordenar tu espacio de trabajo, a veces me pongo a sacarle punta a los lápices, a lavar los pinceles, a ordenar o a limpiar la paleta y me doy cuenta que empiezo como a entrar en un estado como, no sé, de que el cuerpo empieza como a aflojar y a meterse en... Y no es eso artístico, ¿no? Uno no está pintando ahí. Y sin embargo, eso es parte de la pintura también. Te estás compenetrando Sí, con la cosa. Por eso cuando a veces, muchos de los alumnos a veces dicen, no, bueno, pero no tengo el tiempo. Bueno, a veces uno no tiene el tiempo, pero aunque sea 5 minutos para detenerse y poder estar haciendo algo de este universo en el cual estamos, yo creo que ya te cambia un poquito la energía. Acá tengo una pregunta que originalmente iba a ser solamente para Gabriel, pero creo que se da para ambos. Porque entiendo que es la primera vez que exponen los dos juntos, ¿sí? Entonces, para los dos. Gabriel, al ver tus obras colgadas junto a las de María, y María, al ver tus obras colgadas junto a las de Gabriel, y bajo la mirada curatorial de Juan, nos acordamos de ti. ¿Descubrieron alguna nueva perspectiva sobre sus propias superficies? ¿Quién arranca? Bueno, yo... Sí, El yo que sí. quiera. Sí, yo sí. Bueno, primero que yo vengo mirando la manera de pintar de María Paz y lo que hace tiempo, pero con la muestra yo empecé a notar como una sutileza en sus lavados, se dice en acuarela, ¿no? En sus capas, sus transparencias, que me dio muchas ganas de empezar a incorporarlo dentro de lo mío, o como hay algo que me seduce de su obra que tiene como una suavidad, digamos, en esas capas. Y a mí me aportó eso, me da como ganas de empezar a trabajar esa parte. Quizás es algo técnico, pero también noto que eso a ella le hace generar una atmósfera que para mí es muy cautivante, muy especial, digamos. Es como ponerle mucha piel a tu obra. Muy bien, sí, exacto, Tony, es así, exacto. ¿Y vos, María? Y yo, la verdad que cuando terminamos de armar la muestra, dije, wow, esta tenía que ser la muestra. Esta fue la idea original y superó las expectativas de lo que quedó en el conjunto. Y un poco creo que todos estos personajes míos, personas y retratos están dentro de estas casas, Claro. de sus historias. Claro, porque hay mucha obra tuya, María, que puede ser gente que haya sido habitante O de constructora de las casas que pinta sí. Gabriel. Manos, miradas, sí. Es una muestra hermosa, la verdad que nosotros estamos súper felices, es una muestra súper linda. O sea, tienen que venir a verla porque, nada, es una muestra muy bien ensamblada, lo de Juan también, de ir alternando la arquitectura con el cuerpo humano, pero al mismo tiempo como que ambas cosas funcionan juntas. Y algo que quiero decir, si me das un tiempito, Tony. Tenemos toda la tarde. Bueno, está bien. Que vengan a verla acá, porque nosotros vamos en público
comunicando en nuestras redes un poco de esto. Pero el arte se completa acá, viendo la obra de frente. Tiene mucho que ver no solo con mirar lo que está colgado entre ese bastidor, entre ese marco, sino ese tiempo que uno se permite de estar observando, de ver, mirá cómo resolvió esto, mirá la suavidad de esto. Eso en la pantalla no lo van a ver, no lo van a ver. El estado que van a conseguir mirando la obra de frente, eso es la experiencia artística, que me parece que es algo interesante quizás para hablar en otro momento, en otra nota, pero ¿hacia dónde se está trasladando el arte? Con este tema de las redes y de que todo lo veo a través de Instagram. Y pasó todo el mes de la muestra y no fui a verla porque total lo vi en Instagram. Pues mi sugerencia es que en Instagram es un 10%. La imagen esa, aunque te muestre toda la imagen, es un 10% de lo que después vas a poder ver en el cuadro que está colgado en la pared. Bien, acompaño tu pensamiento, pero ¿dónde hay que ir a ver la muestra? ¿Dónde hay que venir a ver la muestra? ¿Dónde queda esto? Casa Bachmann queda en un predio de casas que han sido trasladadas al espacio de casas antiguas, Moreno y Elflen 36. Elflen 34. Sí. Casi Morales. Casi Morales. Hay 3 entradas se puede entrar por Morales, por Elflen o por otra entradita por Elflen un poquito más avanzando hacia... O también pueden entrar por Moreno, se toman un helado en la heladería Jauja, que es auspiciante de Casa Bachmann, y se acercan a la muestra. Lunes a viernes de 9 a 18 y los sábados de 15 a 18. Así que tiempo tienen todo julio. Así que bueno, no hay excusas. No hay ningún tipo de excusas. Aparte, las obras están todas a la venta. Sí. Ahí tenemos trastienda. Tienen una trastienda. Obras en pequeño formato, reproducciones. Así que también está lindo para venir a eso, para hacer un regalo, para uno coleccionar algo chiquito. Esto está bueno. Y bueno, perdón, yo no me quiero olvidar de agradecer también a los que nos apoyaron en esta muestra. Bueno, mencionaste a Jauja, Little Light Sweets también, que es presente, o sea, la verdad que un poco también esa ayuda es importante mencionarla. Arcuba, los auspiciantes de la asociación. Ahí está, así que bueno. Bueno, estamos llegando casi al final de la entrevista, el tiempo es tirano. Tengo 2 preguntas para el cierre, una para cada uno. Ahora, sabiendo que Gaby, vos sos profesor de acuarela, profesor de dibujo, de pintura, ¿dónde das clase? Bueno, yo doy en un taller que es Buca Art, que es un taller muy lindo por Mireco. También se tienen que poner en contacto a través de las redes porque hay distintos horarios y distintos niveles. Pero a quien quiera iniciarse o perfeccionarse en esta técnica, que se contacte. Y la verdad que son muy lindos los talleres, vemos distintas maneras de abarcar la técnica. ¿Sí? Si el Bariloche actual tuviera que escribir una sola línea sobre las piedras y las maderas del pasado que vos dibujás, ¿cuál sería esa historia? Para mí la historia de todos los que se involucran en construir. A mí, yo como que soy muy a admirar los oficios, la gente con oficios y todos los que están trabajando en la construcción. A mí siempre me gusta pensar eso. Más que, o sea, es interesante la vida de los pioneros y de quienes habitaron esas casas, pero para mí también es súper interesante quienes formaron parte de la construcción de esas casas. Y hay un montón de gente que estuvo y que dejó su legado y pasó a otra casa, como hace cualquier albañil hoy, ¿no? Que trabaja en una casa, albañil, carpintero, trabaja en una casa y luego pasa a trabajar en otra, y luego en otra, y luego en otra. Y en realidad, para mí está trabajando en algo que deja como, empieza a construir como la memoria de ese lugar. O sea, la memoria de esa casa se inicia con las manos de esa persona que tiene un oficio y que está ejerciendo ese oficio en levantarte un techo, en ponerte una viga, en pulir una madera, lo que fuere. Para mí esa me gustaría que sea como la historia que queda de las casas que yo pinto.
o el homenaje quizás. Mi homenaje un poco va orientado para toda esa gente y esos oficios. Bien. María, cuando el público termine de recorrer toda esta hermosa muestra que han montado acá en la Casa Bachmann, ¿qué sensación o qué registro te gustaría que se lleven impreso bajo la piel? Yo leí una frase que decía, estamos hechos de tiempo. Ajá. Y creo que eso, que el tiempo nos va moldeando, el tiempo nos va haciendo más sabios, el tiempo nos da identidad, y esto de valorar este paso que es permanencia de lo que va sucediendo. O sea, no es que el tiempo pasó y el tiempo es pasado, sino que constantemente está presente en todas estas marcas, en todas estas arrugas, en esos gestos, en las construcciones, en todo lo que podemos observar en esta muestra. Eso creo que es. Ya es para los dos. Cuando uno expone parte de su trabajo, parte de su arte, de sus obras, también se expone a sí mismo a la mirada del otro. ¿Cuánto hay y qué hay de cada uno de ustedes a través de estas obras? Y eso es lo que dicen que es la sublimación. En realidad uno no puede controlar eso. Acá debe haber cosas que salen. Dicen que el arte es sublimación, ¿no? Lo que uno no controla, lo que no controla el consciente, digamos, ¿no? Así que debe haber cosas de nosotros, tanto en lo que es el motivo que uno pinta, como la manera. Dicen que también en la obra se nota cómo está uno, si tuvo temores, pero bueno, ya eso no sé si uno lo puede analizar. No sé si uno puede. Bastante ya es pintar todo esto como para encima pensar si uno va a dejar algo de eso, ¿no? Yo creo que uno muestra su punto más sensible a la mirada del otro. Es como mostrarse uno mismo. A mí me pasó con esta muestra que fue como un quiebre. Yo he expuesto otras veces, pero he expuesto sola. Por ahí en lugares, esto realmente llevó mucho tiempo de pensarla junto con Juan también. Y el hecho de ser observada también, vinieron mucha gente de artistas, o sea, compañeros croquiseros, compañeros de asociación, y el reconocimiento del par que pinta y que sabe lo que es la acuarela y lo que es el trabajo del artista. Eso realmente fue muy emocionante el día de la inauguración, las palabras de escuchar lo que nos iban diciendo. Sí. Lo que está bueno también cuando uno cuelga, me pasó en la muestra anterior, pero en esta más todavía, que uno se da cuenta de como cierta capacidad de trabajo que también tiene, ¿no? Porque bueno, hay 53 acuarelas, 52 acuarelas y un dibujo en grafito. Bueno, es una buena cantidad de obras. Entonces lo que se da cuenta uno es, bueno, esa producción que uno fue haciendo, cómo va generando obra, por un lado, esa disciplina que decíamos, ¿no? De ponerse a pintar. Y también esa capacidad de trabajo de decir, che, hacemos una muestra, porque hacer una muestra es enmarcar, es decidir un montón de cosas, o sea, es todo un proceso de trabajo. Vuelvo a mencionarlo de trabajo, no quiero ser redundante con esto, pero bueno, es un flor de laburo, una muestra, la hacemos con mucho gusto, pero deja de ser un trabajo importante. Y uno cuando ve la muestra colgada, el día de la inauguración, como te dije, que en un momento hubo como un instante, un segundo en donde estaba toda la gente, pero yo como que pude detenerme y decir, la pucha, o sea, mirá lo que hicimos, mirá lo que armamos. Esa capacidad de trabajo, la verdad que es lo que yo pude observar de esto que está colgado, de nosotros, digamos, ¿no? Casa Bachmann, Elflen 34, es el presente. ¿Hacia dónde va entre la piedra y la piel en el futuro?
Es que todavía estamos digiriendo esto. Sí, nosotros estamos acomodando. Seguro que va por algún lado. Sí. Seguro, hay ideas. Hay ideas. Bien. Ganas de hacer otro tipo Bueno, de... no vamos a spoilear las ideas. No podemos porque, bueno, como siempre dicen, es una muestra que nos abre a nuevas ideas. Así que, bueno. Igualmente nos falta todavía Sí. todo el mes, pero nos falta en la ciudad algunos lugares más para poder exponer, ¿no? Sí. Y promover la cultura también, y promover los artistas locales y el producto barilochense y los espacios y darle la importancia que tiene a lo cultural. Sí. Arte, Sí. arte local, de artistas locales. Lo que van a venir a ver acá, tanto los residentes que viven en Bariloche como los turistas, es arte hecho en Bariloche, de artistas que viven en Bariloche. Así que bueno, un poco está ese orgullo. Sí, tenemos un poco, estamos orgullosos de esta muestra porque reúne esas condiciones. Sí. Bien. Bueno, ya Chicos, todos invitados. están todos invitados. Sí. Vamos a recordar, hay que ser insistente en esto. Sí. Elfren 34, de lunes a viernes, de 9 a 18 Exacto. y sábados de 15 a 18. De 15 a 18. Sí, así que el sábado pueden venir a la tarde. Nos van a encontrar siempre Sí, a uno de nosotros dos, así Bien. que... la entrada es libre y gratuita, Exacto. pero vengan con la billetera gorda. No tanto, No, porque no tanto. están a muy buen precio. Están a muy buen las precio. obras, Yo y estuve además hay- chusmeando. Sí, y además hay objetos de trastienda. Y importante tener obra original en la casa es algo Es muy fundamental, lindo. es fundamental. Muy lindo, muy lindo. Una pregunta que a veces surge, porque yo lo vengo viendo de otras muestras de aquí de Casa Bachmann. ¿Ustedes pueden desmontar la obra del marco en el caso de que un turista quiera llevarse o necesite llevarse solamente la acuarela por el peso en el avión, el riesgo que se rompa el vidrio? Claro. Sí, estuvimos evaluando y bueno, una obra que alguien que o sea, las obras se venden enmarcadas, eso es importante, los valores que vean ya se entregan enmarcadas con un certificado de autenticidad y envueltas para que la persona las pueda llevar hasta su casa. Ahora, si es un turista que tiene que viajar en avión, la obra es grande, tiene vidrio, bueno, se empieza a complicar, podemos desarmar y entregar la obra o entre dos cartones o en tubo, ¿sí? Claro. Entonces, esa es una facilidad para quien está de viaje.